Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Bien, continuamos con esta mesa de análisis. Estamos abordando la tortura en México, una realidad que se ha intentado tapar prácticamente con un dedo, y esto obviamente no se ha podido, a pesar de aplicar tortura para evitar hablar de la misma tortura. Hay participación de la ciudadanía, la cual agradecemos, y voy a darle lectura a alguno de estos mensajes. Dice: sí hay tortura en Aguascalientes, no cerremos los ojos, sí existe, y en todos los niveles policíacos. Otro más dice: la tortura, la represión, la censura, limitar la libertad de expresión son prácticas de gobiernos autoritarios, antidemocráticos, que no tienen sustento popular. El señor José Díaz también nos llama, dice que lo que falta es cambiar la mentalidad del mexicano, que quiere arreglar todo con violencia y no nos educaron a hablar. Dice: además faltan los elementos de educación, preparación, buenos elementos, etcétera. Y nos hacen una pregunta realmente interesante. Dice: ¿a quién entonces denuncias la tortura si quienes hacen estas prácticas son los que aplican la justicia? Mira, ahí hay una parte en donde Amnistía Internacional se basa en el poder de las personas, ¿no?, para poder lograr cambios. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que si las personas tienen que pasar primero de la indignación a la acción. Si una sola persona pasa de la indignación a la acción, es difícil que pase algo. Pero si muchas personas se indignan y muchas personas toman acción al respecto y hacen presión al respecto, entonces vamos a ver cambios de fondo. Lo que nosotros hasta ahorita tenemos es que sí, los mexicanos nos indignamos mucho, pero muy pocas veces tomamos responsabilidad en el asunto y decimos: ok, voy a hacer algo para hacer que esto cambie. Y entonces ahí, desde Amnistía Internacional, hacemos un llamado a que la ciudadanía tome acción y tome cartas en el asunto. Puede hacerlo a través de distintos medios. Uno de esos medios puede ser a través de nosotros, de Amnistía Internacional, de nuestras campañas. Pueden revisar nuestra página de internet, que es www.amnistia.org.mx, y ahí pueden ir tomando acción y pueden ir tomando diversas circunstancias. Pero hasta que no haya este cambio social y cultural en donde haga que tenga un peso el hecho de que haya una violación a derechos humanos, esto no va a cambiar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de las elecciones pasadas. Lo que a la gente le importaba para votar por un candidato era cuál era el pronóstico de desempeño económico, de seguridad, pero los temas de derechos humanos y la atención que le dieran a ese tema no tenían realmente una prioridad en la sociedad mexicana. Y entonces por eso vemos que si un policía tortura, que si un policía comete una violación de derechos humanos, no hay una investigación, no hay una sanción, porque no existen los incentivos por parte de la sociedad para que esto suceda. Y es lamentable tener que recurrir a esa indignación masiva antes de poder ver la aplicación de la justicia en México tal cual debería ser. Y ante esto, pues me gustaría cuestionarle a Miguel Sarre cómo la perspectiva de la ONU con respecto al panorama nacional, los estados. Sé que ustedes también tienen un amplio estudio sobre los estados. ¿Cómo está el panorama? ¿En dónde hay más casos? ¿Cómo está Aguascalientes con respecto a los estados de México? Y si hay algunos estados que ya han comenzado a aplicar pues alguna ley para poder disminuir estos casos de tortura. Sí, bueno, no existe un indicador de una evaluación por entidad federativa respecto a los casos de tortura desde la ONU. Lo que se admite y lo que se ha visto por las visitas que ha realizado la ONU a México con distintos mecanismos es que, como lo dijo el relator especial contra la tortura, continúa siendo una práctica generalizada, y eso es algo sumamente grave. Y esto va de la mano con las respuestas que ha dado el Estado mexicano, que han sido insuficientes. Pero hay dos caminos que ahorita pueden dar algo de esperanza en este tema. Uno es el nuevo sistema de justicia penal, que incentiva la profesionalización y las investigaciones más técnicas de los delitos. Y la otra es la judicialización de la ejecución penal, es decir, la incorporación de la introducción de un sistema de debido proceso también en el aspecto penitenciario, donde la autoridad penitenciaria, de la autoridad de los centros, no sea todopoderosa, sino que exista un contrapeso donde se introduzca la defensa ya dentro de la reclusión y donde los jueces de ejecución
tengan el control sobre las autoridades administrativas. Estos mecanismos pueden ayudar, pero esto va de la mano también a emplear, a redireccionar, digamos, dos herramientas básicas del Estado mexicano. Una es el Poder Judicial en su conjunto, que actuaría tanto a través del sistema de justicia, del sistema acusatorio nuevo, como a través del nuevo sistema de justicia para los centros de reclusión. Y la otra son las comisiones públicas de derechos humanos. Necesitan modificar su camino, su estrategia, porque ahí están el sistema de ombudsman, todas las comisiones públicas de derechos humanos, es uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande, y sin embargo no está produciendo esos frutos. Parte de ello es que a veces solo se ven los casos más graves, como casos de colección, digamos, de un caso de tortura, porque cuando tiene impacto mediático, pero no se ven todos los casos que llevan a esa conducta. Por ejemplo, no se pone el énfasis suficiente en la detención arbitraria. Y la detención arbitraria es el campo de cultivo para la tortura, porque casi siempre un caso de tortura empezó con una detención arbitraria. Entonces, ahí es donde hay que actuar al máximo. No nos tendríamos que sorprender si hay tortura, si tenemos detención arbitraria, porque van de la mano. Pero la detención arbitraria sí la podemos ver más fácilmente que lo que vemos la tortura, o el abuso policial más simple, o inclusive fuera del sistema de las instituciones de justicia. Pues hay otros ambientes donde se cometen muchos abusos que van, digamos, preparando a la sociedad en esta cultura de la violencia. Por ejemplo, algo tan simple como cuando los niños y niñas son expuestos al rayo del sol en actos cívicos interminables, ¿verdad? Claro. Que con tal de tener una buena estampa, ¿verdad? Y ocurren casos de desmayos de los niños, pues es un caso de maltrato, es un caso de demostrar que no nos importa la entidad, la personita, ¿verdad? Y que en lo que se interesa es el gran acto cívico. No estamos centrados en la persona, sino en las apariencias, en los otros valores, estamos instrumentalizando. Entonces, así como utilizamos a un niño para tener un acto cívico bonito, entre comillas, utilizamos a una persona para tener resultados en una investigación. Entonces, tenemos que voltear y ver la dignidad humana en todas sus expresiones, en el aula, en la familia, en las relaciones interpersonales, y de ahí llegaremos también a la tortura. Claro, la tortura tiene mecanismos especiales, hay que atacarla de manera muy especial, pero es todo un ambiente de violencia, como lo decía uno de los participantes, que propicia, no nos han enseñado a hablar, decía, propicia este uso extremo de la delincuencia oficial, que es la tortura. Hablaba Amnistía Internacional sobre esta mentalidad que tienen los mexicanos. Entonces, ¿qué se puede hacer de fondo para poder cambiar algo que es difícil, en muchos casos a veces imposible, cambiar la mentalidad de las personas? Entonces señalabas que al menos el 30% de los mexicanos creen que es correcto esta práctica. Entonces, relacionando lo que nos comentaba Miguel Sarre, ¿qué se puede hacer entonces para cambiar la mentalidad de los mexicanos? Mira, en México en el 2011 hubo una reforma constitucional en derechos humanos de gran calado, y uno de los artículos muy relevantes, pero que ha sido, digamos, obviado, que no le han puesto mucha atención las autoridades, es el artículo 3, que dice que de ahora en adelante los derechos humanos formarán parte de la educación pública, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que tiene que haber una educación en derechos humanos proveída por parte del Estado. Y esto es bien difícil, porque la educación en derechos humanos empodera al individuo. La educación en derechos humanos hace que se cuestionen las bases del poder. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de los programas, por ejemplo, educativos de la Secretaría de Educación Pública, sí tienen ciertos contenidos en temas de civismo, tienen ciertos contenidos en temas de derechos humanos, pero son contenidos muy superficiales en donde básicamente se quedan en decir, mira, estos son tus derechos, ¿no? Pero no hay esta cuestión reflexiva donde estemos enseñando al individuo a ser crítico, a pensar, a movilizarse, a actuar. Eso por una parte. Y por otra parte, sí está toda la parte que tiene que ver con las instituciones, que es, por una parte, el poder legislativo, que tiene una facultad no solamente de emitir leyes que prohíban la tortura, sino de hacerla de peso y contrapeso frente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que tiene que mejorar estas técnicas de investigación y tiene que mejorar, por ejemplo, la manera en que hacen las detenciones, como bien lo decía Miguel. Hasta ahora la mayoría de las detenciones son detenciones en flagrancia, ¿no? En donde
se cometen en caliente, ¿no? Donde se está haciendo el delito, pero son detenciones que carecen de pruebas y por eso es que se recurre a la tortura. Y finalmente está el Poder Judicial, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, donde tiene que rechazar cualquier prueba que derive de un hecho de tortura. Y entonces, digamos, son distintos niveles de acción. Es decir, ni siquiera hacen falta nuevas leyes para terminar con esto, simplemente volvemos a lo mismo, no hay aplicación real de las mismas. Bueno, yo ahí sí diría que las leyes importan, no bastan, pero importan mucho, ¿no? Por ejemplo, sí es muy importante una nueva ley de ejecución penal en la República Mexicana. De hecho, ya está, digamos, prevista en la Constitución, y de la manera como se diseña esta ley dependerá en buena medida qué tanto continúa siendo la tortura una práctica sistemática en las prisiones del país. A ese grado, porque, por ejemplo, una ley puede abrir las puertas de la prisión al escrutinio de los medios. Y eso es algo que definitivamente ahuyenta la tortura, porque es como arrojar luz sobre lo que pasa dentro de la prisión. Entonces la ley sí influye mucho. Hay puntos donde sí hay que cambiar la ley. La nueva legislación procesal penal va a hacer más difícil la tortura, no la va a impedir, no la va a eliminar, pero la va a hacer más difícil. Es que creo que hay que darle su justo peso a la ley, pero no olvidarla. Un tema importantísimo, Miguel Sarre. ¿Qué es lo que se viene ahora con estas nuevas leyes, con estos nuevos sistemas de justicia penal? Algo que nos gustaría abordar. Antes tenemos ya nuestra última pausa. Regresamos en esta mesa de análisis, la tortura en México. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia.